Radio Opinión, un programa de Segundo Paso Cono Sur. Comenta Pablo Jofré Leal. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Radio Opinión aquí en Segundo Paso Cono Sur. Un programa de análisis, de comentario, de dar a conocer los hechos noticiosos, los procesos de la política internacional. El día de hoy les traigo a ustedes el análisis y el comentario de lo que considero es una nueva violación del derecho internacional por parte del Reino de Marruecos, cuyo rey, Mohamed VI, advirtió urbi et orbi que no mantendrá relaciones comerciales con quienes no reconozcan el Sáhara como marroquí, como territorio que les pertenece. Esto ilegalmente, por supuesto, porque el territorio saharaui pertenece al pueblo saharaui. No puede ser aceptada la ocupación y la colonización que ha llevado a cabo Marruecos desde el año 1975 a la fecha. Esto es una clara muestra que el desprecio por las leyes internacionales por parte de esta monarquía va acompañada de la soberbia, la arrogancia, pero también la ceguera. Las palabras del monarca marroquí fueron expresadas en el discurso oficial por los 46 años de la llamada Marcha Verde, que no solo significó la presencia como potencia ocupante de Marruecos en suelo saharaui, sino el inicio del trastierro de su población. La separación de su población en los territorios ocupados por Marruecos, que al cabo de los años sería más segregado aún con la construcción de un muro de 2.700 kilómetros de largo, y aquellos territorios liberados al este del muro, como también de aquella población que vive en los campamentos de refugiados de Tinduf, al sur de Argelia, gracias a la generosidad y apoyo de Argelia. La marcha que les menciono, la Marcha Verde, fue preparada por el poder cívico-militar marroquí bajo las órdenes del que era padre del actual monarca, ¿no? Hassan II, que movilizó a 350.000 civiles que fueron preparando el camino y la presión para que las tropas de Marruecos por el norte del Sáhara Occidental y las tropas mauritanas por el sur entraran al territorio del pueblo saharaui, aprovechando la decisión de lo que sería la retirada indigna y traicionera del ejército español, que se materializó en los llamados Acuerdos de Madrid, firmados en la capital española entre Marruecos, Mauritania y el agonizante régimen franquista donde se preparó el reparto del Sáhara Occidental. Los Acuerdos de Madrid fueron inmorales, ilegales, y el análisis de los propios investigadores españoles al respecto, como Carlos Ruiz Miguel, por ejemplo, señala que además de ser inmorales e ilegales, fueron políticamente suicidas. Acuerdos que tenían una serie de puntos secretos, que abarcaban una serie de cuestiones que no fueron dadas a conocer a lo que se dice es la opinión pública, ¿no? Estamos hablando de cuestiones económicas, jurídicas, políticas. Por ejemplo, en materia económica, se acordó la entrega a Marruecos sin compensación alguna de todas las instalaciones para la explotación y exportación de fosfato, que es una de las grandes riquezas que tiene el pueblo saharaui y que está siendo explotada ilegalmente por Marruecos. Se les entregó, por tanto, las instalaciones para la explotación y exportación de este recurso en el yacimiento Bucra. Además, Marruecos, en virtud de esta entrega obsequiosa, convino en permitir que 800 barcos españoles faenasen durante 20 años
en las condiciones que ya tenía en el año 1975. En forma jurídica, además, se acordó la delimitación de las aguas españolas en el Atlántico Occidental. Y además, la monarquía marroquí renunciaba a la reivindicación de Ceuta y Melilla, dos ciudades, dos enclaves españoles en territorio marroquí. Todo esto fue secreto y solo fue develado a través de una revista cuyo número, en enero del año 1978, fue requisado, secuestrado, resultando casi imposible encontrar ese número de la revista. El gobierno español y la monarquía feudal de Hassan II prepararon toda una farsa destinada a presionar y engañar a las Naciones Unidas, como también a la sociedad española, preparando el escenario de la invasión al Sáhara Occidental. El día 2 de noviembre del año 1975, el delfín del agonizante dictador Francisco Franco, el que sería el futuro rey de España, Juan Carlos II, el mismo hoy que ha escapado de España y radica en los Emiratos Árabes Unidos para escapar de la justicia española por corrupción, por cohecho, por tráfico de influencia, viajó al Sáhara Occidental y se reunió en el Aaiún, la capital, con unidades militares españolas días previos al inicio de la Marcha Verde. En aquel encuentro, este reyesuelo sostuvo: he venido a saludaros y vivir unas horas con vosotros, conozco vuestro espíritu, vuestra disciplina, vuestra eficacia. Siento no poder estar más tiempo aquí, con estas magníficas unidades, pero quería daros personalmente la seguridad de que se hará cuanto sea necesario para que nuestro ejército conserve intacto su prestigio y el honor. España cumplirá sus compromisos y tratará de mantener la paz, don precioso que tenemos que conservar. No se debe poner en peligro la vida humana, seguía sosteniendo el futuro rey, ¿no? No se debe poner en peligro la vida humana cuando se ofrecen soluciones justas y desinteresadas y se busca con afán la cooperación y entendimiento entre los pueblos. Deseamos proteger también los legítimos derechos de la población civil saharaui, ya que nuestra misión en el mundo y nuestra historia nos lo exigen. Hasta ahí las palabras del que sería en ese momento, el que era príncipe y que sería el futuro rey de España, ¿no? Una muestra evidente que tanto ayer como hoy el talante traicionero y corrupto de la monarquía borbónica se expresó con toda su intensidad. Y lo digo porque las palabras de Juan Carlos de Borbón simplemente fueron la expresión clara de lo que sería posteriormente todo su reinado, ¿no? Mentiras, corrupción, engaños, acuerdos secretos, entreguismo a la monarquía marroquí. La mencionada Marcha Verde se inicia a mediados del mes de octubre del año 1975 y cruza la frontera con el territorio saharaui el día 6 de noviembre. Por tanto, con la visita de Juan Carlos I, o el príncipe Juan Carlos en ese momento, al Aaiún, ya los civiles, estos 350.000 civiles marroquíes, estaban en la frontera entre Marruecos y el Sáhara Occidental. La visita, por tanto, de este señor Juan Carlos no sirvió de nada, sino que simplemente quedó como un documento para la historia, la mentira, la vileza contemplada. Esa marcha verde marcó igualmente el inicio de la guerra entre Marruecos y Mauritania contra las fuerzas del Frente Polisario, legítimo representante político y militar de la República Árabe Saharaui Democrática. En un conflicto armado que se prolongó 16 años. Mauritania sería derrotada en el año 1979 y firmó la paz definitiva el año 1991. Pero la guerra en general en los 16 años se dio entre el Frente Polisario y el pueblo saharaui contra las tropas marroquíes. El 6 de septiembre del año 1991, las fuerzas saharaui de Marruecos firman un simple armisticio
En dicha fecha, el pueblo saharaui, a través de su organización política y armada, decidió asumir el proceso de paz siempre y cuando la monarquía marroquí respetara la decisión del referéndum que ya se había establecido debía haber sido hecho el año 1974 y que debía ser conducido e implementado por la Organización de Naciones Unidas, a través de la creación de una misión ad hoc, como era la misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, lo que se conoce como la MINURSO. Los saharauis han cumplido, han cedido, han esperado. Marruecos, España, Francia y la ONU han traicionado cada uno de los compromisos asumidos. Este es el contexto histórico general para entender las palabras del monarca marroquí, que representan una amenaza, ¿no? Marruecos no hará ni tendrá intercambio comercial ni generará negocios con aquellos que no reconozcan su anexión, su ocupación y colonización. Esto es una política de amenazas, de chantaje, que está dirigida principalmente a los países europeos debido a la sentencia determinada el mes de septiembre pasado por el Tribunal General de la Unión Europea, que anuló nuevamente el acuerdo pesquero firmado entre la Unión Europea y Marruecos por incluir el Sáhara Occidental, es decir, aquellos caladeros pesqueros atlánticos que se encuentran frente a las costas saharauis, que son considerados territorios ocupados y por tanto acogidos a la Cuarta Convención de Ginebra respecto al papel que le cabe a una potencia ocupante de un territorio, no en disputa, como dice Marruecos, sino que ocupado e invadido y del cual debe salir sin condición alguna. Recordemos que producto de este acuerdo leonino y violatorio de los derechos del pueblo saharaui se conceden ventajas arancelarias por parte de la Unión Europea a la importación de productos agrícolas y pesqueros de la antigua colonia española, que pasa a llamarse a partir del año 1975 República Árabe Saharaui Democrática, y desde ese mismo año ha sido ocupada, invadida y colonizada por parte del reino feudal marroquí. Los gobiernos de la Unión Europea tienen hasta el 16 de diciembre de este año para recurrir la sentencia. Vamos a ver qué inventan, qué dicen, porque también tienen interés en seguir explotando, expoliando, usurpando las riquezas del pueblo saharaui. Estamos hablando entonces de un Marruecos que viola constantemente las leyes internacionales y que cuenta para eso con la complicidad y el aval de potencias como Francia, como Estados Unidos, el silencio obsequioso y cobarde de los gobiernos españoles. Las palabras de Mohamed VI representan la expresión de argumentos cargados de surrealismo, de fantasía, que emanan de una monarquía que se siente avalada por la complicidad de los países que le he mencionado, de esta Francia de la cual fue colonia, de España que fue potencia que es potencia administradora del Sáhara Occidental, pues no ha terminado el proceso de descolonización. Y cómo no, de Estados Unidos, que bajo el expresidente Donald Trump avanzó en el proceso por el cual el régimen estadounidense reconoció la ilegal anexión del territorio saharaui como moneda de cambio por la llamada normalización de relaciones entre Marruecos y la entidad sionista. Una decisión que simplemente sacó a la luz las relaciones que ambos regímenes totalitarios han tenido desde hace décadas y que implicó, por ejemplo, la asesoría del Mossad israelí al ejército marroquí en la lucha contra el Polisario y el apoyo tecnológico para la construcción del muro de 2.700 kilómetros de largo que se extiende a lo largo de la frontera entre los territorios ocupados saharauis, los territorios liberados del muro, y esconde tras su construcción la represión, detenciones, tortura y asesinato de cientos de miles de habitantes saharauis sometidos a crímenes de guerra y lesa humanidad por parte de una de las monarquías más crueles en la actualidad, y que se está armando y gastando miles de millones de dólares no solo para el trabajo de represión interna, sino para seguir siendo el elemento desestabilizador en la zona del Magreb a partir de su alianza militar con el régimen sionista.
a la tensa situación que se vive en el Magreb, producto de la ocupación marroquí de los territorios saharauis, hay que unir la tensión creciente entre Marruecos y Argelia aliado del pueblo saharaui, y donde en su territorio, en la zona de Tinduf, habitan 1/4 de refugiados saharauis desplazados de la guerra de ocupación iniciada por la invasión marroquí el año 1975 y catalizada por la mencionada Marcha Verde. Estamos hablando de tensiones no solo por la ocupación y colonización de un territorio que no le pertenece a Marruecos, sino también cómo este reino, avalado, potenciado, catalizado por su alianza con el imperialismo y el sionismo, también genera desestabilización y tensiones con su vecino argelino. Hay muchísimo que dar a conocer respecto a esta situación. Lo importante es que la conmemoración de esta marcha verde el día 6 de noviembre es lisa y llanamente la conmemoración del expolio, la ocupación, el crimen, el genocidio del pueblo saharaui a manos de Marruecos. No se conmemora nada positivo, se conmemora el crimen. Y en ese plano, indudablemente, las naciones del mundo, las sociedades de nuestro planeta, deben tener muy claro que la vista, la acción, la conducta, la solidaridad debe estar del lado del pueblo saharaui, así como está del lado del pueblo palestino. La lucha del pueblo saharaui es una lucha que no va a terminar hasta lograr su plena autodeterminación. Así Marruecos conmemore alegremente cada 6 de noviembre esa marcha verde que fue lisa y llanamente un movimiento organizado por esta monarquía feudal para presionar a una España timorata, medrosa, cobarde, indigna, que abandonó a los saharauis a su suerte sin aplicar su política de potencia administradora y por tanto no solo tiene una deuda con el pueblo saharaui, tiene una deuda con el derecho internacional, con el mundo. La única reivindicación posible de España es reconocer la autodeterminación del pueblo saharaui y trabajar por llevar adelante lo que es su obligación como aún reconocida potencia administradora. El proceso de referéndum, si es que se llega a establecer, que yo creo que a estas alturas de la vida ya es un proceso absolutamente viciado, estéril, o simplemente reconocer al pueblo saharaui, al Frente Polisario y a la República Árabe Saharaui Democrática como lo que son: un país independiente, un país que ha sido invadido, que ha sido agredido, que está siendo colonizado por una monarquía feudal, criminal y genocida como es la marroquí. Un gran abrazo y nos encontramos en el próximo programa de Radio Opinión aquí en Segundo Paso con Osur.